Buenos días, les habla su hermano en Cristo, Fernando Navarro, del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia El Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy vamos a ir a la reflexión del Santo Evangelio, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a mirar cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesús nos trae en este día para todos nosotros. Y para esto vamos a ir a San Lucas, del capítulo 17, del versículo 16 al 37. Y dice así: en los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía, bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa. Y el que esté en el campo, que no vuelva a entrar. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intenta guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a nueva vida. Yo les declaro que aquella noche, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra será dejada. Entonces preguntaron a Jesús: ¿dónde sucederá esto, Señor? Y él les respondió: donde está el cuerpo, ahí se juntarán los buitres. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesús nos dice? Nos está avisando, nos está animando, nos está advirtiendo que esto que Él nos está anunciando ya sucedió en otras ocasiones. Él nos pone 3 ejemplos. Nos dice 2 ejemplos. Nos dice que cuando Noé, si recordamos, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Noé que hiciera el arca, porque iba a destruir todo lo que estaba ahí. Entonces nuestro Señor Jesús nos pone este ejemplo. En ese tiempo de Noé, la gente vivía lo mismo que hoy. Todos comían, bebían, plantaban, trabajaban, se casaban, vivían, digamos que una vida normal. Pero hay otra similitud en el tiempo de Lot. Dice aquí en la palabra de Dios, sucedía lo mismo. Todos comían, bebían, bailaban, se casaban, plantaban, construían y todo esto. Y lo mismo, dice uno, pues ¿qué tiene? Es normal. Pero vemos en las dos cosas, hay algo que en las dos cosas son muy parecidas. En el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, la gente hacía todo esto, pero sin Dios. Ay, aquí está el punto a lo que queremos llegar. Todo esto sucedía, pero a la gente no le importaba Dios. A la gente le importaba solamente hacer el mal. Vivían completamente desbordados de pecado. Vivían haciendo todo esto, pero además vivían ofendiendo a Dios. Vivían adorando otros ídolos. Vivían haciendo todo esto, pero vivían cometiendo una barbaridad de pecados por todos lados. Y en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, como recordamos y sabemos, Sodoma y Gomorra
son famosos por esto, porque vivían en el pecado. Toda clase de pecado que se puede uno imaginar, todo estaba sucediendo en ese tiempo. Lo mismo en el tiempo de Noé. Por eso es que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Dios, termina todo esto y nuestro Señor Jesús nos pone estos ejemplos. Lo mismo sucederá, dice. Entonces nosotros tenemos que reflexionar. ¿Por qué nuestro Señor Jesús nos estará diciendo todo esto? ¿Por qué les dice a sus discípulos, miren, esto sucedió en este tiempo y esto sucedió en este otro tiempo? Lo mismo sucederá. Y nosotros tenemos que poner nos tenemos que poner a pensar, a reflexionar, tenemos que ponernos a meditar. ¿Qué mensaje es el que nuestro Señor Jesús nos está dando? Porque lo mismo está sucediendo en estos tiempos, en este momento que tú estás mirando. Si te fijas también, es un problema grave en el que estamos viviendo y no hay más que mirar a tu alrededor y mirar tu propia vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera nos estamos haciendo las cosas? ¿De qué manera estamos viviendo esta vida que Dios nos dio? Estos momentos que estamos viviendo. ¿Cómo la estamos viviendo? ¿De qué manera estamos glorificando a nuestro Señor Jesús? Si solamente vivimos haciendo el mal, como en aquellos tiempos. Y si no, échale una mirada a tu alrededor. Mira que los gobiernos ya desde cuando se permite el asesinato, el aborto. Hasta ponen una clínica, en los hospitales, en muchos lugares se permite el asesinar a una persona inocente, como asesinaron a nuestro Señor Jesús, siendo inocente. Lo mismo se permite ahorita, matar a un niño. Mira tanta violencia que hay alrededor de ti, y más en los países de Latinoamérica, en México, por ejemplo. Cómo se ha desbordado este problema. La delincuencia está tan desbordada que ya las gentes ya no tienen paz, ya no pueden salir a pasear tranquilamente, sino que ya este mal, este cáncer de nuestra sociedad ha abarcado todo eso y la gente no reaccionamos, nadie. Ya nos perdimos el respeto, ya los valores en la familia se han perdido. Todos vivimos como en aquellos tiempos. Vivimos trabajando, vivimos comiendo, estamos bebiendo, estamos edificando, estamos haciendo lo mismito que en aquel tiempo, pero y con la misma similitud. Estamos enfocados en el egoísmo, en hacer el mal a los demás. No te importa cómo vive tu vecino, no te importa cómo estás viviendo tú principalmente. Antes de mirar hacia afuera, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Y estamos viviendo de la misma manera que en aquel tiempo. No nos importa a los demás. No estamos edificando ni siquiera a nuestros hijos. Nuestros hijos van por el mismo camino de perdición que en aquellos tiempos. No estamos conduciéndolos por el camino de las cosas de Dios. No estamos construyendo nuevos cristianos que son nuestros hijos, la iglesia del futuro, que sus integrantes se están yendo. Porque ¿de qué manera va a tener nuevos cristianos nuestra iglesia si no los estamos conduciendo a que vayan a la iglesia? Entonces vivimos de la misma manera que en aquellos tiempos, todos por ningún lado. Vivimos en las cosas de este mundo y las cosas importantes, las cosas de Dios, las estamos dejando de lado. Estamos haciendo todo esto, pero lleno de pecado. No nos importa ni siquiera a veces nuestra vida o nuestra propia familia.
Entonces tenemos que reaccionar, tenemos que reflexionar. Nuestro Señor Jesús nos está dando el aviso de que esto va a llegar, de que no cometamos los mismos errores que cometieron en el pasado, que esto que nuestro Señor Jesús nos está diciendo nos sirva de experiencia, nos está avisando que eso va a llegar, va a suceder. Y mira cómo, y lo que tú puedes hacer es mirar qué es cómo está tu sociedad, el lugar donde tú estás. Y más que nada reflexiona y ponte a meditar de qué manera estás viviendo, de qué manera estás haciendo las cosas, de qué manera estás educando a tus hijos, de qué manera vives con tu esposa. Entonces todo esto debe de ponernos a pensar de qué manera estamos llevando las cosas para que así nosotros tengamos algo distinto, que no nos suceda lo mismo, que no nos vayamos a perder, y más que nada perder a nuestra familia que tanto queremos, que Dios nos ha entregado para que le devolvamos los hijos por el camino que Él nos ha marcado. Para eso nos dejó la Escritura, para que nosotros conozcamos, para eso nos dejó su iglesia, para que nuestros sacerdotes nos vayan guiando cuál es el camino que hay que seguir. Nuestro Señor Jesús nos lo tiene bien dicho, nos dejó los mandamientos, nos dejó una serie de cosas que nosotros debemos de seguir. Nosotros debemos de estar atentos a todo esto y no cometer los errores del pasado, pues ya sucedió, y nuestro Señor Jesús nos está advirtiendo que esto va a venir otra vez, que estamos viviendo de la misma manera que en el pasado, y esto no puede seguir sucediendo. Nuestro Señor Jesús nos está avisando para que tú y yo reaccionemos, cambiemos nuestra forma de vivir, porque para eso vino Él, para salvarnos, y por eso Él se preocupa y nos avisa de todo esto que está por suceder, que va a venir. Y mira cómo estamos viviendo. Es la mejor forma de comprobar que nuestro Señor Jesús nos está diciendo las cosas porque nos ama, porque se preocupa por nosotros. Y mira qué sociedad tenemos, donde hay tanta cosa. Mira, los valores se han perdido. Cuántas vidas no se han perdido en estos tiempos. Mira las enfermedades que nos han llegado, esta pandemia cómo nos ha pegado. Otra de las cosas, la gente, cuántas personas no viven con problemas en la cabeza, de depresión y de tantas otras cosas, todo porque nosotros no queremos entender, no queremos acercarnos a nuestro Señor Jesús, cuando Él nos tiene las manos extendidas, esperando que nosotros le tendamos la mano y que pidamos su ayuda, que nos pongamos en sus manos. Todo esto nuestro Señor Jesús nos lo está avisando a nosotros en este momento. Y pues bueno, pues así llegamos al final de la reflexión de este Santo Evangelio, y pues animarte a que reacciones, a que no es tarde, es el momento. Bueno, pues a mí no me toca más que desearte que tengas un día lleno de paz y de bendición, y que estemos bien.